Buenas noches, estimados estudiantes. Feliz noche. Qué bueno volverlos a escuchar. La semana anterior habíamos estado hablando, bueno, la semana antes de la Semana Santa, habíamos iniciado Disculpe, a hablar. Lick. Diga. Adelante. Sí, se le escucha así como de lejos. Hola, ¿y ahora me escuchan bien? Licenciado, Sí. Adelante. Sí, se le escucha bien, Lick. Ahorita sí, Lick. Bueno, gracias. Les comentaba que la semana anterior habíamos iniciado con el tema, bueno, la semana antes de la Semana Santa, con el tema referente al costo de capital. Vamos a hacer algún ajuste de tiempo porque la Semana Santa más el feriado de ahorita, y me parece, no estoy seguro, tal vez ustedes me iluminan, que el feriado, que el otro lunes hay feriado, ¿o no es cierto? Dicen, Lick, que es feriado, pero como la U la dio ayer. Ah, ok. Es que el feriado es el 17, ok. Lo dieron ayer, entonces el otro lunes estamos bien. sí, Lick. Perfecto. Bueno, les comentaba que en este tema nosotros vamos a identificar el costo que tiene la compañía de financiarse con diferentes fuentes de financiamiento de largo plazo. Aquí vamos a estar observando las deudas de largo plazo, el capital en acciones preferentes y el capital en acciones comunes. Esas van a ser nuestras fuentes de financiamiento. Identificamos también, entramos en el desarrollo de este tema, ¿verdad? Les recomiendo ver la clase del 27 de marzo si usted no está al día con este tema, ¿verdad? Esto lo desarrollamos en esa ocasión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir explicando paso a paso todo el cálculo que se va a realizar para el cálculo del costo de capital de diferentes fuentes de financiamiento para establecer el costo promedio ponderado. Aquí en esta presentación, una vez que la lean bien, van a ir encontrando que hay algunos cálculos que se hacen en Excel, hay otros cálculos que se hacen con una fórmula y hay otros cálculos que le dice, bueno, también lo puede hacer con una calculadora financiera. Todos esos tres aspectos se refieren al costo de capital mediante la deuda de largo plazo que nosotros hemos utilizado bonos de largo plazo. Esta fórmula que está planteada en la pantalla no la vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar la calculadora financiera y las teclas de función del valor del dinero a través del tiempo. Es decir, el valor presente, el valor futuro, los periodos, la anualidad, para que el cálculo nos salga más sencillo, más rápido y exacto. Esa fórmula que está presentada en el libro ilustra el método de la aproximación de costo. El mismo libro, cuando ustedes lo lean, y aún en las presentaciones se dice que el modelo exacto es utilizando la calculadora financiera o Excel. En nuestro caso, para fines de la clase, Excel, y para fines del examen, la calculadora financiera.
Entonces, esta fórmula, además de que a algunos estudiantes se les pone compleja, no la vamos a utilizar. Ya lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Aquí pueden ver que con el método de aproximación aparece 9.38% y con la calculadora financiera, ¿verdad? Sale otro valor de 9.45, es decir, obviamente hay diferencia entre ellos. Luego venimos con el cálculo del costo de capital mediante deuda de largo plazo después de los impuestos. Y eso todo es para explicar que nosotros vamos a estar tomando en consideración el costo financiero después de los impuestos, sencillamente porque refleja el costo real para la compañía, porque el gasto financiero es deducible del impuesto sobre la renta. Y si hay una rebaja vía reducción de pago de impuestos, entonces el costo financiero real de la compañía debería medirse después de los impuestos. La segunda fuente de financiamiento que veremos es el costo de capital mediante acciones preferentes, que se resume por medio de esta fórmula, que es la relación del dividendo preferente entre el ingreso neto que se percibiría por la venta de las acciones preferentes. Es una fórmula sumamente sencilla. Ya la vamos a explicar. Posteriormente vendríamos al costo de capital por medio de acciones comunes de dos tipos. Las que ya están en circulación, es decir, se emitieron en el pasado y están en circulación, y que por medio de ellas la compañía se financia por el capital aportado por los accionistas y por las ganancias retenidas de esos mismos accionistas. Es una fuente de financiamiento para la empresa. Esa es la primera de las dos formas. Y la segunda forma sería cuando la compañía le dice a sus accionistas que va a hacer un aumento de capital social y que van a emitir nuevas acciones comunes. Se va a financiar con una expansión del número de acciones comunes y eso va a tener un costo financiero porque la compañía fundamentalmente está solicitando dinero prestado a los accionistas. Y obviamente estos esperan un rendimiento sobre la inversión que ellos están realizando. Ahí hay dos fórmulas, la 9.4, la 9.5, que son muy parecidas, tienen un 80% de similitud y básicamente la diferencia lo hace en el indicador que vamos a ver aquí en el denominador, que se refiere al precio del mercado y el ingreso neto por la venta de las acciones. Les voy a ir explicando eso paso a paso. Se mira más complejo de lo que realmente es. Lo que pasa es que ahí en esa presentación se va explicando paso a paso, paso a paso. Si usted me presta atención y luego lee esas presentaciones, entonces usted va a ir viendo que lo que le he venido mencionando en la clase encuentra sentido con la explicación paso a paso y usted va a sentir un reforzamiento luego de escuchar la clase, ir a leer esas presentaciones de PowerPoint. Este modelo de fijación de precios de activos de capital que utiliza un beta de mercado no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar únicamente el modelo Gordon, que es el que estamos presentando en la fórmula 9.5. No vamos a utilizar entonces este modelo de fijación de precios de capital. Sirve para calcular el mismo KS. Aquí dice costo de capital de las acciones comunes, ¿verdad? Que nosotros lo calculamos de otra forma. Y vamos a ver el costo de las acciones retenidas, que básicamente es el costo del capital común. Son iguales porque es el capital aportado por los accionistas.
Finalmente vendrá si existe una nueva emisión de acciones comunes, hay una nueva fórmula, la 9.8, van a ver que eso es sumamente sencillo. Entonces, finalmente llegamos al costo de capital promedio ponderado. Una vez que nosotros hemos identificado los diferentes costos de las fuentes de financiamiento que están disponibles para la compañía, que ya dijimos que son 3. Más o menos aquí se puede ver, cuando uno ilustra o lee estas fórmulas, a veces se pone tenso, ¿verdad? ¿Qué será todas estas cosas? Pero van a ver que esto es más sencillo. Obviamente aquí está explicado con coeficientes en inglés. Yo los tengo identificados pues en español. Entonces el primer componente se refiere a el costo de capital por medio de la deuda de largo plazo. El siguiente componente se refiere al costo de capital por medio de las acciones preferentes, de ahí la P de preferentes. El I es después de impuestos. Y luego ven el costo de capital por medio del capital común, ya sea de las acciones comunes en circulación o de una nueva emisión de acciones comunes. Son 3 segmentos que nosotros los vamos a ir estudiando. Si vamos viendo de manera detallada esta fórmula, ahorita no la vamos a desarrollar porque se la voy a aplicar de otra manera y posteriormente regresaremos a esta filmina donde ustedes le van a encontrar pleno sentido a cada uno de los componentes que se están presentando en este momento. Obviamente ahorita yo no espero que ustedes la comprendan, pues hasta ahorita la estamos presentando, pero no le tengan miedo, ¿verdad? Eso es sumamente sencillo. Esa fórmula entonces lo que hace es hacer un promedio ponderado de las 3 fuentes de financiamiento de capital, que es el costo financiero de la compañía en los 3 segmentos, y los utiliza para determinar un costo de capital global para la compañía. Cuando a uno le dicen, mi costo de capital es del 15%. Es cuando ya la compañía evaluó todas las fuentes de financiamiento y cuál es el peso ponderado que representa cada fuente de financiamiento en la estructura de capital y que con la combinación de esas fuentes de financiamiento podemos determinar de manera objetiva que el costo financiero global de la compañía es una tasa porcentual. Obviamente que hay costos financieros más altos, otros costos financieros más bajos, y la estructura de capital varía de una a otra fuente de financiamiento. Considerando todos esos diferentes escenarios, llegaremos a un costo de capital global para la empresa. A eso le denominaremos costo de capital promedio ponderado, que es el tema 9.5. Y de esa manera, pues, utilizaremos fácilmente, aquí ya están por decir las respuestas, del costo de la deuda después de impuestos, el costo de las acciones preferentes, el costo de las acciones que ya están en circulación o el costo de financiarse por medio de una nueva emisión de acciones comunes, la estructura de capital, y con estas ponderaciones podemos determinar que si la deuda a largo plazo representa el 40% en la estructura de capital y su costo financiero es 9.6, esta fuente de financiamiento participa en un 2.2 en la tasa de costo global de la compañía. Al considerar las acciones preferentes que representan el 10% en la estructura de capital, cuyo costo financiero es del 10.6%, a nivel ponderado, esta participa en 1.1% de la tasa de costo global de la compañía. Finalmente, las acciones comunes que representan el 50% de la estructura de capital global de la compañía, con un costo financiero para la empresa del 13%, que es el costo más alto. Verán que esta contribuye en un 6.75% del costo de capital global de la compañía. Al final de cuentas, entonces, el costo de capital total de la compañía es del 9.8%.
la compañía debería de invertir en proyectos que generen más del 9.8% de rentabilidad. Porque si producen menos del 10%, ¿verdad?, estarían cercanos al costo de capital. Entonces, la compañía estaría sencillamente trabajando para generar ganancias que le permita pagar el gasto financiero. No tendría sentido para la empresa invertir en proyectos que no le generen ganancias superiores al 9.8%. Su costo financiero será más alto que las utilidades que ellos estarían generando. Lógicamente, entonces, que la rentabilidad debería ser 20, 25, 30, qué sé yo, dependiendo de cuánto quiere ganar la compañía. Por eso es que es útil esta medición del costo de capital promedio ponderado de la empresa. Y de esa manera podríamos nosotros regresar más adelante a estas 41 filminas que hemos visto de manera muy resumida el día de hoy y que nos va a permitir entonces entender plenamente el tema de que se trata. Yo les recomiendo la lectura de su libro, la lectura de sus presentaciones y poner atención en la clase para que en la medida de que nosotros vayamos desarrollando el tema, ustedes entiendan perfectamente bien. Nuestra guía de ejercicios tiene varios casos prácticos que más o menos están estructurados de la misma manera. Por ejemplo, si hemos dicho que vamos a trabajar con 3 fuentes de financiamiento, deuda de largo plazo, acciones preferentes y acciones comunes, en esa misma forma va a estar estructurado el planteamiento del caso práctico. Vean el problema número 1, tiene un subtítulo que dice deuda y más adelante entonces desarrolla todo el contenido de este segmento que dice deuda. Lógicamente, pues me está presentando toda la información. Más adelante dice un apartado acciones preferentes y hay todo el contenido para las acciones preferentes. Luego hay un apartado para las acciones comunes que desarrolla todo lo que yo necesito para hacer el cálculo de cuánto me cuesta financiarme en cada una de estas 3 fuentes de financiamiento. Me está dando la estructura de capital de la compañía, me dice la deuda va a representar el 40%, las acciones preferentes un 30% y la diferencia para el capital común y que el impuesto sobre la renta es del 25%. Siempre vamos a utilizar el 25% independientemente la guía se los dé o no se los dé el impuesto. Siempre va a ser el 25%. ¿Qué se pide? Calcular el costo de capital promedio ponderado de la compañía en las diferentes fuentes de financiamiento y a diferentes rangos de deuda total, que esto es lo que el punto número 2 que voy a reconsiderar dependiendo de cuánto tiempo nos permita desarrollar este tema durante esta semana y la otra. Ok. El problema número 2 está desarrollado de la misma manera, planteado de la misma manera. Únicamente que tiene una tabla adicional, que es un programa de oportunidades de inversión que nos permite entonces comparar el costo de capital con la rentabilidad que ofrecen los proyectos. Y eso nos va a servir para determinar si hay que aceptar o rechazar un proyecto o varios. Más adelante entonces el caso práctico empieza a plantearse de la misma manera. O sea, hay un apartado donde se desarrolla todo el contenido del financiamiento por medio de deuda a largo plazo. Hay otro apartado que desarrolla el de las acciones preferentes. Otro apartado que desarrolla el del capital común. Viene la estructura de capital y los requerimientos que ya los dijimos. El ejercicio número 3 está planteado de manera diferente. Sin embargo, ya me dieron todas las respuestas de los cálculos que yo debería de hacer. Aquí lo ven donde dice costo específico. Ya me dieron los cálculos y este ejercicio está sumamente sencillo. Vamos a hacer el ejercicio número 1, después vamos a hacer el ejercicio número 3 y verán que el trabajo es sumamente sencillo.
Problema número 4, de nuevo, ¿verdad? Planteamiento de la deuda a largo plazo, planteamiento de las acciones preferentes y las acciones comunes, misma estructura. El ejercicio número 5, planteado ya incluso hasta con las respuestas y ordenadito, dice que KD, KP, KS, KN, y el programa de oportunidades de inversión. Es una combinación del ejercicio número 3 y el ejercicio número 2. Planteamientos cortos, y así sucesivamente el 6, el 7 y los demás pues están desarrollados de la misma manera. Deuda, acciones preferentes, acciones comunes, para que usted los vaya desarrollando. Entonces, vamos a irnos con el primer ejercicio práctico. Para ello, requeriremos de una plantilla que nos va a servir de cómo hacer el cálculo de manera detallada. De nuevo, se mira más complicado de lo que realmente es. Yo lo voy a ir explicando. Hay todo un segmento para la deuda a largo plazo. Hay todo un segmento para el capital preferente. Y hay un segmento para el capital común. Se ve extenso porque realmente yo lo he tratado de hacer lo más detallado posible. Realmente que una vez que usted comprende el contenido, tema, se le hace fácil. Esta es una tabla de resumen donde se plantea la información. La fuente de financiamiento, que ya dijimos que son 3. El costo para la deuda que está en circulación. El costo del financiamiento si la compañía aumenta la deuda, se sigue endeudando. La estructura de capital, que es un dato que ya se proporciona. La columna 2 y columna 3 es el resultado de todo el trabajo que está planteado arriba. Y aquí, pues básicamente solo es transcribir el dato de la deuda de circulación que se le proporciona en el planteamiento del caso. Y ya todo este nivel de endeudamiento total, esto voy a ver cómo lo recorto. Y el cálculo del costo de capital promedio ponderado. A diferentes rangos de deuda, luego veremos este tema. Okay. Entonces, más o menos, la tabla entonces terminada se vería más o menos así. Este es el resumen. Una vez trabajado. Pues, lógicamente, aquí tengo una serie de recomendaciones. De paso, número 1, plantear las tablas que resumen la información. ¿Cuál es la tabla? La que acabamos de decir. Fuente de financiamiento, costo de la deuda en circulación, costo de la deuda adicional, estructura de capital, deuda en circulación. Esto posteriormente veremos si lo incluimos o no. Solo es la estructura de la tabla que usted tiene que tener claro. Como puede ver, entonces hay una situación actual y una situación proyectada. Paso número 2, resumir qué información la que se está planteando en la guía. Y ese resumen va a venir a caer aquí. Yo voy a borrar todo esto. Yo voy a borrar todo eso para que lo vayamos haciendo juntos, uno por uno. Vamos a ir desarrollando. Vamos a poner en cero todo esto. Efectuar los cálculos. Costo de capital mediante deuda a largo plazo. Dijimos que esta fórmula no la vamos a utilizar. Entonces, utilizar la calculadora financiera. Con las funciones del valor del dinero a través del tiempo. Luego,
Costo de capital mediante deuda a largo plazo, la fórmula 9.2. Luego, costo de capital mediante acciones preferentes, la fórmula 9.3. Luego, costo de capital mediante acciones comunes, la fórmula 9.5. Aquí va desarrollada, le va explicando qué cosa es cada cosa. Luego, la fórmula 9.8, que es el costo de capital mediante una nueva emisión de acciones comunes. Paso número 4, probablemente no lo vayamos a hacer. Y paso número 5, elaborar el costo de capital promedio ponderado en diferentes rangos de deuda. ¿Ok? Ya vamos a ver este tema. Esta tabla que aparece aquí, pues precisamente es la que puse al inicio, básicamente para no estar regresando aquí, ir arriba, abajo, entonces esto marea un poco y la volví a poner aquí abajo, con el objetivo de copiar todo lo que aparece en la tabla superior. Tiene que estar planteada aquí arriba, ¿verdad? Que se vaya copiando en la parte de abajo. Entonces, bueno, hemos dicho que esta fórmula del KD no la vamos a utilizar, vamos a borrar. No necesitamos entonces todos estos elementos. Bueno, ahí está como quien dice en blanco el planteamiento del caso. Vamos a ir leyendo paso a paso. Hoy probablemente nos quedemos con la deuda, que es la parte más amplia, y las demás son más sencillas. Entre hoy, mañana y pasado vamos a desarrollar, entre hoy y mañana desarrollaremos este caso. Pasado nos pondremos a hacer el ejercicio número 3 y el número 5. Bueno, problema número 1. La empresa para la que usted trabaja quiere que calcule el costo de capital promedio ponderado a diferentes niveles de endeudamiento. Por lo anterior, le proporcionan la siguiente información. Deuda. Entonces aquí está hablando de que la compañía se va a financiar con bonos de largo plazo o con préstamos. Automáticamente usted piensa en estas teclas de función, ¿verdad? Vamos a ingresar aquí. Valor presente, valor futuro, N, que son los periodos, ¿verdad? PMT, que es el dividendo. La deuda en circulación, pues básicamente es un dato que ahí aparece. Entonces, función, valor del dinero en el tiempo. CMPD. ¿Okay? Esos son los elementos. Vamos a irlos desarrollando paso a paso. Ya con esto, nosotros determinamos el famoso KD. ¿Qué es el KD? Es el costo de capital en deuda de largo plazo. Es antes de el impuesto sobre la renta. Y eso recibe el nombre de KD. Costo de capital en deuda a largo plazo antes del ISR o KD. Regresamos. La empresa tiene un financiamiento disponible por esta vía por un valor de $650,000. O sea, la deuda en circulación de la compañía, $650,000. Ese dato, como estamos resumiendo la información, lo colocamos aquí, es el último dato de los campos que van en azul celeste.
$650,000. ¿Qué cálculo hacer? Ninguno, porque sencillamente lo que vamos a hacer ahí es ingresarlo, nada más. Por esa deuda, ha tenido que emitir bonos a largo plazo que tienen un valor nominal de $100 cada uno. Recordarán cuando vimos el tema del desarrollo de los bonos que decíamos, el valor nominal es el mismo que el valor de reembolso futuro, el valor al vencimiento del bono. Entonces, los $100 representan el valor futuro del bono. $100. Entonces, valor futuro es el valor al vencimiento. Valor futuro. $100. Sobre lo que paga semestralmente un dividendo de cupón del 10% anual. Ustedes recordarán con el tema de los bonos. Los dividendos es el interés, ¿verdad? Que en el segundo parcial era una inversión. Entonces, eran los intereses que se recibían sobre la inversión que nosotros hacíamos en los bonos. Pero en este caso nosotros no estamos invirtiendo en bonos. En este caso nosotros estamos pidiendo prestado, utilizando una fuente que se llama bonos. Entonces, los dividendos sobre bonos no son un valor que yo voy a recibir, sino que yo voy a pagar porque lo que estoy es asumiendo deuda. Entonces, regresemos. Se paga, nosotros pagamos semestralmente 2 veces al año un dividendo de cupón del 10% anual. Si entonces nosotros recordamos que el PMT es el dividendo, en este caso a pagar, PMT es la anualidad. Entonces, ¿cómo calcularíamos el dividendo? Usted recuerda que el dividendo es igual a el valor futuro multiplicado por la tasa de dividendo. ¿Verdad? Tasa de dividendo. Recuerde que en este caso estamos hablando de que los dividendos se pagan 2 veces al año. Entonces estaríamos hablando de un dividendo semestral. Entonces N se convertiría en semestres. Los periodos serían semestres, ¿verdad? Porque el dividendo se paga semestralmente. Lo estamos leyendo. Entonces, si el dividendo es del 10% anual, pero se paga semestralmente, entonces la tasa de dividendo a aplicar es del 5% semestral. Punto. El valor de mercado supera un 15% el valor nominal. Bueno, vamos a detenernos un poquito ahí. En la parte superior del planteamiento del caso está el resumen de la información. Realmente ustedes no necesitan hacer todo este planteamiento full detallado, ¿verdad? Simplemente yo lo hago para que quede toda la información lo más claro y lo más detallado posible. Lo importante es que usted pueda identificar todos los datos que van incorporados en este segmento, en estas teclas de función, de valor presente, de valor futuro, de N, que son los periodos, y de la anualidad, y eso le va a permitir determinar la tasa de costo de capital. Pues bien, aquí arriba se nos dice que el valor nominal era 100. Bueno, ¿qué otra cosa nos dijeron? Que se paga semestralmente un dividendo cupón del 10% anual. ¿Okay? Entonces, por aquí dice
interés de cupón del periodo. Entonces, ok, entonces del periodo, o le vamos a poner interés de cupón, tasa de interés de cupón anual. En este caso sería 10%. Más abajito aquí le aparece una línea que dice número de pagos de cupón o de dividendo al año. En este caso, si es semestral, es 2 veces. Y pues básicamente aquí, simple y sencillamente nos sirve para reducir la tasa del 10% anual a 5% semestral. De nuevo, no necesitarían hacerlo, ¿verdad? Esto es sencillamente si ustedes lo quieren hacer. De esta manera detallada. Rápidamente con un cálculo ustedes lo hacen. Ok, aquí me dice, el valor de mercado supera un 15% el valor nominal. Entonces el valor de mercado no lo conozco. Lo que sé es que el valor de mercado supera un 15% el valor nominal. Entonces eso es tan fácil como decir que el valor de mercado sería 100, que es el valor nominal, por un 15% más. Y me da como resultado el valor de mercado de los bonos, que si los bonos se venden a un precio de mercado de 115. O sea, un 15% más que el valor nominal del bono. Es decir, que los bonos se venden con una prima, con un sobreprecio. Yo estoy obligado a pagar dividendos sobre el valor nominal, que es 100. Pero como los bonos son atractivos en el mercado, se venden a 115. Entonces yo, como vendedor, los estoy vendiendo con un sobreprecio, con una prima. ¿Ah? Un sobreprecio, una prima. ¿Se entiende eso? Sí, Lick, entonces cuando son con prima, la prima. ¿Qué pasó? Hola. Hola. Compañera, adelante. ¿O será que yo me desconecté? No, Lick, creo que ella. Ah, le escucha bien, Lick. ¿Será que ella se desconectó? Entonces, bueno, tal vez regrese en un momento. Entonces, cuando me están mencionando prima o descuento, que en estos ejercicios les van a estar mencionando prima o descuento, yo tengo que comparar el valor de mercado y el valor nominal de los bonos. Si el valor nominal del bono es 100, ¿verdad? Y por ejemplo, hubiese un descuento de 10, ¿cuánto sería el valor de mercado? 90. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, usted fue a una tienda y hay una camisa que vale 100, pero usted dice, ¿y en cuánto me la va a dar? Pues, ¿cuánto va a ser la rebaja que me va a dar? Y entonces la muchacha de la tienda le dice, le voy a dar un descuento de 10. Entonces usted termina pagando 90. Entonces, el descuento rebaja al valor nominal. Y la prima aumenta al valor nominal, es decir, se vende más caro. Ok, entonces aquí me dieron un parámetro. El valor de mercado es el 15% mayor que el valor nominal. Implícitamente hubo una prima de $15 por bono. Seguidamente, para esta emisión la empresa ha incurrido en costos legales del 3% y costos de colocación del 2%.
entre paréntesis, costos flotantes del 3% más 2% igual a 5%. Ambos calculados sobre el valor de mercado. Entonces les explico aquí. ¿Qué son los costos flotantes? Los costos flotantes son todos aquellos costos en los que se incurre para poder vender los bonos en el mercado. Estamos hablando de que se trata de un mercado de capitales en el que se venden libremente en una bolsa de valores los bonos. Obviamente en esa bolsa de valores existen empresas que se denominan puestos de bolsa, que asesoran a los compradores y vendedores de instrumentos financieros y que lógicamente cobran una comisión, no lo hacen de gratis. La comisión, ¿a quién se la cobran? Al que vende los bonos. Entonces hay diferentes costos en los que se incurre. Normalmente yo les llamo costos flotantes porque así lo llama el libro y que pueden ser de diferentes tipos: costos legales, costos de papelería, costos de emisión, costos de colocación, etcétera. Costos flotantes, usted conózcalos como costos flotantes. Ahí usted lo puede hacer por separado, es decir, 3% de costos legales, 2% de costos de colocación, pero sencillamente usted aplíquelos directamente. En ese caso dice que ambos son calculados sobre el valor de mercado. Entonces, indistintamente si es 3 o 2 o si es 5%, deberían tomarse de manera colectiva para ahorrarse el tiempo y no trabajar más de la cuenta. Si los costos legales se aplicaran, por ejemplo, el valor nominal y los costos de colocación se aplicaran al precio de mercado de los bonos, entonces habría que hacer el cálculo por separado. Pero para efecto examen, ya desde ahorita le estoy diciendo, le voy a denominar costo flotante y usted se lo va a aplicar directamente a el valor nominal o al valor de mercado, uno de los dos. No le voy a estar que lo calcule una parte a uno y otra parte a otro, ¿verdad? Lo voy a hacer lo más fácil que usted lo pueda entender. No debería de tener una complicación. Entonces, como ambos costos flotantes son calculados sobre el precio de mercado, sobre el valor de mercado, pues, costos flotantes aquí están expresados en un porcentaje, el 5%. ¿De qué? Del valor de mercado. O del precio de mercado. Entonces, nosotros podríamos calcular en dinero si el precio de mercado es 115 y eso se lo voy a multiplicar por un 5%, entonces yo tengo que los costos flotantes, el dinero que no voy a recibir, ¿verdad?, es 5.75. Son las comisiones que me ayudaron a vender esos bonos en el mercado. Finalmente, dice el ejercicio que los bonos se han emitido a un periodo de 10 años. El número de años que se han emitido los bonos son 10. Pero ojo, ¿verdad?, los dividendos se pagan semestralmente. Entonces eso quiere decir que N se convierte en 20 semestres. Toda esta información que se ha planteado en esta plantilla, ¿verdad? Lick, No una pregunta. Hola. Una pregunta. ¿De dónde sale el negativo 5.75? De multiplicar el precio de mercado, 115, por el 5%. Aquí arribita dice costo flotante, 5% de valor de mercado. Entonces, todos estos cálculos detallados de resumen de información, yo simplemente lo estoy haciendo para que usted vea de dónde sale cada cosa. Pero lo que necesitamos es los datos de la función que va en la calculadora financiera. Entonces, ahora vamos a ir alimentando estas teclas de función para que nos vaya dando el dato que realmente nosotros ocupamos. Ok. En el valor presente, ¿qué es lo que tenemos? Es el efectivo neto que se recibe en la venta de los bonos.
efectivo neto que se recibe en la venta de los bonos. En el valor futuro, el valor al vencimiento que ya dijimos que son 100. En N, que son los periodos, son semestres, en este caso tengo, si la obligación se emitió a 10 años y los periodos son semestrales, pues automáticamente multiplico 10 por 2 y me da 20 semestres. ¿verdad? N serían, en este caso, periodos semestrales. Ojo, en este caso de la situación actual. Semestres. El dividendo a pagar, se dice, valor futuro por la tasa de dividendo. El valor futuro, ya dijimos que es 100 dólares. Es el valor futuro del bono. Y la tasa de dividendo, bueno, ustedes la pueden ver aquí arriba. Tasa de dividendo anual, 10%. Pero la vamos a dividir entre 2, porque 2 son los periodos, los semestres que se pagan los dividendos a nivel del año. Los dividendos se pagan semestralmente. Entonces es lo mismo de multiplicar 100 por el 5%, porque 5% sería la tasa semestral. Ahí tengo entonces que los dividendos semestrales son del 5%. Sería entonces dividendo semestral. Los periodos serían semestres. ¿Ah? Listo. ¿Qué es el valor presente? Es el efectivo neto que se recibe por la venta de los bonos. Esto es lo mismo de decir precio de mercado menos costos flotantes. Precio de mercado menos costos flotantes. Si aquí yo ya tengo identificado que el precio de mercado del bono se está cotizando en el mercado a 115 y tengo que arriba, ya había planteado yo, que los costos flotantes eran de 5.75, que los voy a restar, es una salida. Entonces, el efectivo que realmente yo recibiría, 115, que es el precio de venta menos la comisión que me cobran. Suena lógico, ¿verdad? El precio de venta menos la comisión que yo tengo que pagar. Entonces tendría un ingreso neto de efectivo de 109.25. Recuerden, yo estoy vendiendo bonos. Efectivo neto que se recibe. Entonces, lógicamente, como yo estoy asumiendo una deuda, los 100 al final de los 20 semestres van a ser un desembolso, va a ser una salida de efectivo que yo tengo que pagar. Y los dividendos es una salida de efectivo que resulta de los intereses que yo estoy pagando porque es una deuda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos entonces el costo financiero? O sea, la tasa de interés que me cuesta este financiamiento. En su calculadora financiera, ustedes solo despejan para la I. Ingresan todos estos datos. Valor presente 109, valor futuro 100, en negativo. Los periodos 20 semestres, el dividendo 5 en negativo, y le dicen que le resuelvan la tasa de interés. Yo lo voy a hacer ahorita con en Excel. Voy a decir igual tasa, periodos son 20 semestres. El pago son los dividendos, negativos, una salida. El valor actual es el efectivo que se recibe por la venta de los bonos, es positivo porque es dinero que me está entrando. El valor futuro es el valor que voy a pagar al final del vencimiento de los bonos. El tipo de anualidad es vencida. Y ahí le digo que me calcule. El costo de capital mediante deuda a largo plazo antes del impuesto sobre la renta denominado KD
4.3011. Yo espero que así les haya salido a ustedes. El código de hoy es regreso. En minúscula, regreso. Regreso de las vacaciones. Mañana vamos a continuar con este desarrollo, como les dije. Quizá esta es la parte más larga al momento de explicarla, porque yo me pongo a desarrollarla bien detallada. Ya con el siguiente ejercicio facilito, más rápido. Probablemente algunos de los valores de la función CMPD ustedes lo pusieron directo. Pero bueno, me sirve la explicación para que cuando ustedes estén viendo el video, lo vean una y otra vez, por si tienen dudas, lo paran y lo regresan. ¿Tienen alguna pregunta? Este jueves no tendríamos prueba, entonces, ¿verdad? Es que sería teórica en todo caso. Ah, ok. Pero si tenemos clase, no. Entonces, vamos a reprogramar ese quiz. Ah, ok, listo. Lick, Sí. Adelante. Lick. Adelante, se le escucha. Lick, ¿las reposiciones cuándo serían? El próximo jueves vamos a sacar la lista. Serían el jueves 20. ¿Ese día serían las reposiciones o ese día se sacaría la lista? El jueves 13, en 2 días, se saca la lista. El jueves 20 es el examen. Ok. Bueno, continuamos Lick. mañana. Que pasen bien. Eh, Adelante. la nota de la prueba del árbol de decisión no está disponible en el campo, ¿verdad? No, todavía no, porque yo andaba de vacaciones. Usted no quiere dar vacaciones. Ok. No, todavía no está. Yo no le Noche, puedo. Lick. Noche a todos. Feliz noche. Igualmente, que lo pasen bien. Lee.